¿Qué tal, amigos de Letras que Trastornan? Estamos hoy en un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio que está por comenzar. Yo creo que tenemos muchos temas de qué hablar. Creo que el libro que estamos leyendo y estamos comentando ahora es un libro que nos está retando mucho a poder ver la oración de una manera diferente. Y este libro se llama Oración del Reino, de Tony Evans. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Qué gusto poder estar nuevamente hoy acá con ustedes y pues compartir un momento, ¿verdad? Hola, Katy. Hola a los dos. Qué bueno verlos y compartir con ustedes pues este podcast. Espero que sea de bendición, como lo fue para mí, para ustedes estoy segura y para los que nos van a escuchar, ¿verdad? Gracias. Gracias. Yo creo que es bien importante que le podamos dar la importancia correcta a la oración. Y creo que muchas veces no le damos esa importancia que necesita la oración, porque creemos que es un tema que no es muy relevante, cuando en realidad en la vida de nosotros los creyentes es muy importante. Y me llama mucho la atención cómo comienza el libro y cómo comentaban en el podcast anterior acerca de un ejemplo que daba Tony Evans al mencionar que la oración era como ir a visitar las cataratas del Niágara, que puede haber tres formas de verlo: desde la habitación, con una vista increíble, Sí. desde un parque que está del lado de las cataratas del Niágara, pero en Canadá, donde uno pues se puede llegar a parar y puede ser salpicado por la brisa de las cataratas. Sí, claro. O en Estados Unidos, o en la parte de las cataratas del Niágara que están en Estados Unidos, donde hay un barco que te mete a lo profundo. Y creo que de eso tenemos mucho por qué hablar. Y el primer punto que queremos tocar hoy es acerca de la oración y cómo la oración necesita precisión y persistencia. Exacto. Sí, la verdad es que hay que entender algo bien importante, ¿va? Que es el tema de la precisión y poder tener ese concepto, ¿va? Y el concepto fácil de precisión es tener un ajuste en nosotros, completar algo, ¿sí? Ser fiel a eso, tener una fidelidad, ser prudentes en eso que tenemos. Entonces creo que cuando hablamos de la oración nos estamos ya llegando al punto de que decimos que fácil, la vida de un cristiano es orar, pero seamos honestos. A todos los que estamos acá y los que nos escuchan, nos están viendo en el tráfico, sabemos perfectamente que nos cuesta orar, hasta para levantarnos, y no me van a mentir que hasta es difícil de que te levantes y le vas a dar gracias a Dios, se te olvida, ¿sí? Hasta cuando vas a almorzar. Entonces creo yo que debemos ser bien precisos en lo que nosotros deseamos si queremos escuchar a Dios por medio de la oración, ¿verdad? Sí, algo que me gustó mucho fue que, hablando justo de la precisión, ¿va? De lo exactos o de la forma más directa posible que podamos ser en nuestras oraciones, ¿va? Porque ahí lo menciona, ¿verdad? De que ¿cuántos han escuchado esta oración? Bendice mi día, bendice mis finanzas, Exacto. bendice a mis papás. Y ¿por qué no hay como algo más profundo, o sea, algo más íntimo para decirle a Dios, para pedirle a Dios, ¿va? En cuanto a cuando le estamos pidiendo algo, ¿va? ¿Por qué no decirle, Señor, que hoy pueda llegar temprano a mi trabajo, por ejemplo? Porque a veces decimos, es que con decir bendice mi día, ahí ya meto todo, ahí yo generalizo y el Señor me va a ayudar en mi día, ¿va? Cuando en realidad, qué bonito es cuando le abrimos nuestro corazón al Señor en una oración y somos como bien, no encuentro la palabra, pero muy... ¿Puntuales? Puntuales. Y somos así de decirle cada detalle, ¿va? Así como, Señor, hoy me voy a ver con esta persona. Te pido que me ayudes a poder ser de bendición para ella. Si necesita una palabra de parte de ti, sé tú el que me la revele, ¿va? Algo tan detallado, ¿va? Porque al final esa es la precisión que necesitamos al momento de una oración, ¿va? De decirle al Señor así cada detalle que nosotros le queremos pedir, ¿va? Sí, y creo que muchas veces nosotros nos cuesta ser precisos con las cosas. Claro. En algún momento, no sé si a ustedes les han preguntado cuando se acerca su cumpleaños,
¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Claro. ¿Qué respondemos? Lo que tu corazón diga. Ajá, cabal. O nos vemos de humildes y decimos, no, algo sencillo ahí, lo que sea. Y cuando te dan algo sencillo, dices, Ala, ¿por qué me lo- mejor no me hubieran dado nada, pues, o sea, no sé si les ha pasado. Sí, pero claro. yo recuerdo... No, a mí todos me gustamos. Hace poquito, cabal, el 14 de agosto de este año, fuimos al cumpleaños de alguien que está acá. Y me llamó mucho la atención porque de los regalos que llegaron, de las personas que le llevaron regalos, la mayor cantidad de regalos que recibió esta persona, que está acá, a mi derecha, Soy yo. eran regalos con relación a cuidado personal. Wow. Olores y todo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que le llevaron un presente por su cumpleaños la conocen. Sí. Y nosotros Yo, realmente nos cuesta ser precisos. Porque las personas que llevamos un regalo para ese cumpleaños, llevamos algo que sabíamos que le iba a gustar porque prestamos atención a ciertos Exacto. detalles que ella va dando. Y muchas veces en la oración no logramos ser precisos. Exacto. Y muchas veces no obtenemos lo que nosotros quisiéramos porque no somos precisos. Le pedimos, como bien decías tú anteriormente, Dios bendice mi día. Bendice mi día, ¿cómo? Ajá. ¿Cuál es la necesidad Exacto. tuya en Exacto. el día? Cabal. Correcto. Dios, cuídame en la calle. ¿De qué? De un accidente. De que no se caiga un árbol en Guatemala, que es tan común que se caiga un árbol, que no se caiga un árbol encima tuyo. Claro. Bendíceme de qué? De un accidente, de un asalto. Cuídame de qué. O sea, tendemos a no orar específicamente. Y me llama mucho la atención porque acá el autor del libro menciona que en 1 Crónicas 14:2 dice, y entendió David, que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Y luego David se fue a pelear. Dice que en el versículo 8 de 1 Crónicas 14, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron a todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió en contra de ellos. Muchas veces nosotros somos así. O sea, solo salimos a lo loco a la oración de hacer Dios. Y lo peor es que son oraciones tan chiquitas que no hay a dónde tirar. O sea, Correcto. y me llama mucho la atención cómo David todavía reconoce y dice, tan pronto como recibes una bendición, algo parece ir mal. Estás alabando a Dios por lo que hizo en la mañana y por la tarde estás enfrentando a los filisteos. Porque acá Dios le había dado a David el privilegio de ser rey en la mañana y en la tarde ya tenía una pelea. Ya tenía todo eso. Pero ¿qué hizo David? Luego dice que David salió a lo loco. Y después de que salió a lo loco, David se detiene y dice, momento, no le he preguntado a Dios qué quiere que yo haga. Correcto. Y Dios le responde. Sí, fíjate que el autor dice ahí, da otro ejemplo bien interesante, ¿va? Que es cuando nosotros nos vamos de viaje, ¿va? Y pones el crucero, le llama él en el libro, pero nosotros lo llamamos como el botoncito para... Modo automático. Modo automático en viajes largos, ¿va? Que solo tenés el acelerador y va a una velocidad constante, rápida, no solo necesitas meter freno en la carretera, pero ahí vas constante. Pero muchas veces, él daba el ejemplo, ¿verdad? Que muchas veces tenemos a ser nosotros como cristianos eso, ¿sí? Somos ese tipo de personas que solo nos dejamos llevar, ¿verdad? De lo que está ahí, ¿verdad? Pero no le damos un alto a nuestra vida. Y es como daba el ejemplo esto de lo de David, ¿verdad? O sea, él en ese momento fue así como que, bueno, yo voy a seguir, ya estoy acostumbrado, ni modo, pero no puso un alto y escuchó al Señor y no le consultó antes, prevenir eso. Entonces creo yo que me gustó ese ejemplo porque sí nos pasa. O sea, queremos ir siempre hasta adelante, pero no nos precipitamos para poderle pedir al Señor una guianza. Cuando es en medio de la oración donde el Señor nos puede evitar algo que nosotros podemos pedirle. Correcto, y al final estamos en una oración, en medio de una oración donde ya pasaron las cosas, ¿va? Y qué complicado se vuelve, porque incluso hasta nuestra fe está en juego, ¿va? Porque, Exacto. ¿será que Dios me va a sacar de esto, va? Se lo voy a pedir, pero igual yo misma me metí en esto, ¿va? Un ejemplo, ¿va?
Entonces, ¿qué es mejor? Orar específicamente y con anticipación, va. El ejemplo, ¿verdad? Me levanto, abro mis ojos y elevo una oración al Señor. Pero ya no le voy a decir solo, Señor, bendice mi día, sino, Señor, ayúdame en el trabajo, que todo salga bien, que no hayan problemas, ayúdame al regreso a mi casa, ayúdame a que si me topo con personas, pues que las pueda pues atender de la mejor manera, y tantas cosas, tantos detalles que podemos meter en una oración, y entra también la parte de la persistencia. Muchas veces decimos, ya oré, ay, que quede, va. Pero la oración es una constante, ¿va? La oración, y no es que todos los días y le pidas por el hecho de que no crees que ayer, o sea, porque crees que ayer no te escuchó el Señor. Simplemente es por el hecho de que al final estás platicando con Él, pues. O sea, es una conversación que ya sé que no te va a responder así como lo estamos haciendo nosotros ahorita, de que te escucho, me escuchas y todo. Claro. Pero realmente está escuchando y que la respuesta vendrá más adelante, ¿va? Entonces, al final, es aquello de hablar constantemente con Él, ¿va? Y pedirle por algo en específico. ¿Sabes? Perdón. Me doy a... Ahorita estaba pensando y era de que nos volvemos tan tradicionales y lo queremos de esa manera en orar, que ya sabemos hasta qué... Ya tenemos hasta un speech de lo que le vamos a decir al Señor todos los días. Oramos lo mismo, pedimos lo mismo, y es algo general, que al final el Señor, en mi opinión, es de que Él no espera eso, sino que Él espera que tengamos unas conversaciones más profundas, porque tal vez nos vamos a un nivel muy espiritualoide, de que sí, que eres alabado, que no sé qué, o sea, está bien, pero creo que también es un amigo, es un confidente, es un pastor, es un hermano. Puedes hablarle de una manera tan distinta. Cada oración puede ser distinta. Puedes orarle tanto alabándole, puedes orarle también solo hincándote y decirle en tus pensamientos, decirle de otra manera, que el Señor de igual manera lo que quiere es que tengas una relación más íntima en la oración con Él. Sí, y me llamó mucho la atención una frase que escribe el autor acá, que la verdad fue un palazo cuando lo leí, que dice, necesitamos una respuesta específica, pero ni nos tomamos la molestia de suspender nuestras ocupaciones para hacer una oración específica. Exacto. Cuando lo leí, sí. Y yo, a mí me dolió también. La gran... O sea, sí es un palazo esa frase que escribe el autor acá. O sea, necesitamos respuestas específicas, pero seguimos con nuestro quehacer diario. Uh-huh. Y no paramos a decir, yo necesito una respuesta específica para este problema. Voy a parar todo porque sé que Dios me va a dar la respuesta y la solución a este problema. Y con lo que decían, o sea, muchas veces nosotros no acudimos a la oración sabiendo todo el poder que tiene. Uh-huh. Y como bien decías, la persistencia. Uh-huh. Porque una cosa es orar y saber qué es lo que querés una vez y ya lo dejé. Uh-huh. Y en la Biblia es muy clara al dar un ejemplo de una mujer uh-huh. que llegó a orar. Y este ejemplo está en Lucas 18, del 1 al 6. Y es de una mujer que llegó tantas veces a ser tan insistente y tan persistente con un juez malo, uh-huh. especifica la Biblia. Uh-huh. Injusto y malo. Llegó tantas veces que él dijo, hagamos lo que quiere porque uh-huh. ya me va a cansar. Uh-huh. O sea, no por ella, por mí. Uh-huh. Y muchas veces nosotros no llegamos a ser tan insistentes en las oraciones con Dios, sabiendo que Dios y que es un Padre amoroso. No llegamos al nivel de la insistencia cuando nosotros llegábamos con nuestros papás a pedirles cosas. Y creo que este punto es bien, bien importante porque la oración tiene que ser insistente, tiene que tener precisión, uh-huh. pero también tiene que ser persistente. Y nos quedamos en una o en otra. O a veces en ninguna de las dos nos quedamos. Sí, cabal con lo que mencionaba Ever hace un ratito, yo me recordé de algo. Aquí viene una anécdota. Cuando yo estaba en la primaria, me recuerdo que en el colegio donde estudiaba, en cada salón estaban escritas la oración de la mañana, la oración de la refacción y la oración de salida. Uh-huh. Pero siempre era la misma.
Incluso hasta te la tenías que aprender, ¿va? Es como, Señor, me dice, Claro. y si me preguntan, yo todavía me sé la oración de la refacción. Repetinos. Yo No. me sé el Padre Nuestro aprendido tal cual. Reina Valera 60. Pues, pero esa era una oración que no estaba en la Biblia. Sí. Va, la cosa es que yo decía, yo voy a aprovechar esta oración para hacerla en todas mis comidas, ¿va? Y, o sea, imagínense, eso fue en la Y primaria. todavía la haces. Eso fue en la primaria. Cuando estaba, o sea, si me preguntan a veces, o sea, todavía lo tengo automático y cuando voy a comer o algo, se me sale, así se me viene así de, Señor, ven estos alimentos, y yo así, va. ¿Cuál era la oración? ¿Cómo decía? Espérate, ya ni me recuerdo ahorita, porque tengo muchas cosas en la mente. Pero, ¿qué pasó un día? O sea, un día estaba sentada, iba a hacer la oración rutinaria y dije, solo cerré los ojos y empecé a decirle al Señor, gracias por esto que estoy comiendo. O sea, ni siquiera fue así como palabras bonitas ni nada, sino que, pero sí salieron como de algo bien profundo dentro de mí, el decir, gracias por esto que tengo aquí enfrente, va. Gracias porque está rico, porque realmente tú me lo proveíste a mi casa, porque y empecé y me quedé, he desperdiciado tantas oraciones a lo largo de mi vida porque sí, es como hace algunos años que dejé de hacerla, ¿va? Lo confieso. Y me quedé tan impactada de que a veces hemos desperdiciado oraciones por hacer algo tan rutinario, por decir solo, Señor, gracias por este día, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pero ¿qué pasa cuando realmente profundizamos y esto que le vamos a decir al Señor viene desde ahí sí que lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y le decimos realmente lo que queremos al Señor y no lo que nos enseñaron alguna vez, sino lo que realmente estamos anhelando, deseando, necesitando? Y ese día fue así bien impactante y desde ese entonces, digo yo, no es que tenga que decir así como algo tan elaborado, simplemente decirle al Señor, gracias por esto, por lo que tengo, gracias por mis frijolitos, gracias por este panito que tengo aquí enfrente. O sea, Exacto. ser uno mismo, ¿va? Con el Señor en nuestras oraciones, porque al final esa es la relación, esa es lo que nos conecta con Él, ¿va? Es la herramienta, ¿va? Para la comunicación con Él. Correcto. Y me llama mucho la atención porque decís que esta oración venía desde hace mucho tiempo. ¿No? Esta oración, en su momento lo que creó fue un hábito. Exacto. Entonces, no está mal si en algún momento nosotros repetimos una oración, la misma oración. Porque esa misma oración que estamos repitiendo se va a volver en un hábito. Y va a llegar el momento exacto donde vamos a llegar a esa comprensión Exacto. que acabas de tener. Y que de verdad uno cuando... yo la verdad es que me disfruto ahorita a fin de año porque los atardeceres son preciosos. Ay, los sí, amaneceres son qué hermoso. preciosos. Y cuando salgo de la casa en las mañanas o cuando salgo del trabajo en las tardes y logro ver un atardecer, de verdad me llama tanto la atención. Y me da hasta ganas de llorar porque voy pensando, de verdad, Dios, tan maravilloso que sos. O sea, has tenido el cuidado de pintar algo que mañana no se va a repetir. Exacto. Y has tenido el cuidado de tenernos bien. Has tenido el cuidado de tenernos con salud. Y lo que decías, o sea, llegas a un punto de comprensión en la oración, Sí. porque en algún momento fue una oración repetitiva que se convirtió en un hábito y ese hábito te lleva a expandir tu mente a más, que llega el punto donde decís, de verdad, Dios, qué maravilloso, maravilloso ser tu hijo, qué maravilloso poderte decir Padre. Exacto. Fíjate que ahorita se me viene algo aquí a la mente y es qué tanto nosotros oramos, porque, a ver, hay muchas veces de que nosotros somos tan persistentes en poder orar por algo específico, por algo que queremos, por algo que necesitamos, por algo que está sucediendo o en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu trabajo. Y no tienes una respuesta, sí, no tienes una respuesta y sos tan persistente que seguís orando y orando y llegas a un punto de que ya te hartas y decís, ya no voy a orar por esto, ya no voy a orar por esto. Y no tenés ni la menor idea de la magnitud que tiene esa oración, ¿sí?
de todo el tiempo, tal vez fueron 6 meses, 3 meses, 1 año que oraste, pero la oración ya fue tal vez escuchada, y es más, el Señor ya sabe lo que le vas a pedir antes de que abras tu boca. Entonces, no nos ponemos a pensar eso, sino que solo nos basamos en el momento y decimos, bueno, ya fui muy persistente en este momento y ya no recibí respuesta. Sin darte cuenta que tal vez a los días ya, Señor, que oraras un par de deditas más y el Señor ya te lo iba a responder. Y tal vez cuando te la responde ya te sentís un poco mal porque decís, ¿por qué dejé de orar estos 2 días? O este día, ¿por qué dejé de orar? Cuando ya tenía la respuesta. Entonces, debemos de tener una buena opción o tenemos que tener una buena reputación de la oración, que al ser persistentes podemos tener un producto positivo en nuestra vida, tanto espiritual como en lo que nosotros les estamos pidiendo. Sí, y al final la clave es no cansarnos, no debilitar nuestra fe y más lo que dice acá de la persistencia es en base a la oración. Tal vez no es de que todos los días le tengamos que pedir por lo mismo hasta obtenerlo, porque el Señor en su momento lo va a dar, ¿va? Y es tal vez de ya no, o sea, de pedirle algo y dejarlo de hacer sabiendo de que ya lo dejaste en sus manos y que en su momento va a estar. No con el pensamiento de decir, mejor ya no oro porque no va a pasar. Uh-huh. Sino, es la diferencia, ¿va? La persistencia consiste en que sigamos orando y que sigamos siendo exactos y precisos en, hoy le pedí por esta misma petición, pero de diferente manera. Hoy le pedí por esta parte en específico. Entonces, ya como va cambiando esa parte, ¿va? Sí, y creo que parte de ir comprendiendo la oración es ir comprendiendo la Biblia. Porque el autor menciona acá, dice que Dios se muestra en la Biblia como un juez también. Exacto. Y como un juez justo. Justo, ajá. ¿Y qué hace un juez justo? ¿Qué sabe? Sabe todas las leyes. Exacto. ¿Y dónde encontramos nosotros las leyes? O sea, en la Biblia. Y dice, cuando conoces tus derechos basados en su verdad, puedes invocar a Dios con autoridad para obtener lo que te corresponde gracias al estado legal que recibiste por medio de la sangre de Jesucristo y el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? La adopción que nosotros tuvimos en algún momento, al reconocer a Dios como nuestro Padre. Y dice, la mejor manera de orar es recordarle a Dios su propia palabra. Pero ¿cómo vamos a orarle a Dios si recordándole su propia palabra si no la conocemos? Exacto. Entonces, al final, este libro de verdad a mí en lo personal me abrió mucho la mente porque es tan sencillo. Veníamos de libros tan complejos de la lectura y este es tan sencillo, pero con tanta enseñanza que decimos, no he orado así. Yo no he orado así. No sé si ustedes han orado así, pero hay muchas cosas que yo quisiera obtener, que yo quisiera que Dios me diera, pero no he orado como Dios quiere que oremos. O sea, no lo he hecho. Sí, al final, ¿cómo vas a saber a qué tenés derecho? A tus derechos, o cómo vas a saber qué es lo que Dios promete si no escudriñamos su palabra, ¿va? Y cabal, como lo mencionabas, al momento de orar, recordar esos versículos donde hay promesas puntuales de parte del Señor y que te fortalecen al final, ¿va? Por ejemplo, Señor, estar hablando ahí, porque tu palabra dice que esto y esto y esto. O sea, que no hay justo que tú desampares. O sea, al final la misma palabra es la que nos ayuda a que podamos tener esa conexión y a que conozcamos qué es lo que Dios tiene para nosotros y a atesorar, ¿va? Lo que realmente leemos en su palabra y ponerlo en práctica, ¿va? Recordemos también que no somos extraños delante de Dios, ¿no? Somos sus escogidos, somos sus hijos, somos sus preferidos, o sea, somos escuchados, somos consentidos. Entonces, creo que nos estamos tal vez un poco... Olvidamos eso, que el Señor ha dicho que somos de Jesucristo, ¿no? Entonces, al final, creo que recordemos eso. Eso te ponía en mi corazón bastante ahorita el Señor, y es de que reconozcamos de que Él está siempre para nosotros, siempre. Sí, y si la viuda no hubiera sabido a qué tenía derecho por ley, no hubiera apelado ante el juez. Sí. Injusto. Correcto. Sí. O sea, exacto. Y nosotros muchas veces
ni a esto de la viuda llegamos. Y de verdad, o sea, qué importante es conocer. Exacto. Conocer. Y dice un versículo de la Biblia, conocerán la verdad y serán libres. O sea, conocer. La Biblia misma nos invita a conocerla, a estudiarla, a escudriñarla. Porque la Biblia no dice lean la Biblia. La Biblia dice escudriñen la palabra. Escudriñen es investiguen, siéntense, agarren un versículo, medítenlo todo el día. Cosas que parecieran tan fáciles, pero que muchas veces no hacemos. Yo en lo personal no lo había hecho. Sí, y al final, pues la palabra es una de las conexiones, ¿va? Que nos acercan a Dios, como la oración también lo es, ¿va? Y justo pues continuando, ¿cómo es que nosotros podemos tener acceso a ese poder que viene de parte de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos conectarnos a algo si no sabemos el medio o cómo es que funciona, ¿va? Y me gustó mucho el ejemplo que mencionaba acá el libro de la... ¿Cómo se le llama eso de los bomberos? El reservorio. Hidrante. O hidrante. Esas dos cosas. No sé cuál es cuál, pero la idea es que bueno, ahí menciona, ¿verdad? Que cuando era niño él miraba cómo salía tanta agua de esos depósitos, por así decirlo, ¿va? Que se miraba tan pequeño, pero que tenía un flujo de agua así incansable, ¿va? Y él en su mente era, ¿cómo le cabe tanta agua a eso? ¿Va? O sea, no entiendo. Cuando el papá le explica, ¿va? Que eso no es lo que contiene el agua, ¿va? Sino que eso es lo que conecta a donde se encuentra el agua, ¿va? Y me encantó el ejemplo porque al final eso es lo que tenemos que saber, ¿va? A veces decimos la oración tiene poder, cuando la oración es el canal, el que tiene poder es Dios, ¿va? Correcto. Sí, la verdad es que me gusta ese ejemplo porque cuando le da el ejemplo a su hijo, ¿verdad? Le dice cómo es que, de dónde viene el agua. Recordemos que es un depósito, ¿sí? Por eso te decía esa palabra que es reservorio, que es donde está el agua almacenada, que es que los bomberos la tienen, bueno, en Estados Unidos los hidrantes, pues está todo por el área subterránea y está en unos depósitos que se llenan conforme la lluvia y, o sea, eso está siempre constante esa agua ahí, pues, o sea, no se va a acabar nunca. Entonces... Bien estudiado trae el tema. Yo no. Entonces, sí, por eso digo, yo no me sabía las palabras. Entonces me da un poco de sonido a mi mente ahorita porque si no hubiera esa conexión, no hubieran tenido agua esos niños para jugar. ¿Y qué significa eso? Y lo traigo a la vida de cristianos, ¿verdad? A la vida de nosotros en la oración. Y es que si no tenés esa conexión, no vas a tener esa lluvia de bendiciones, esa lluvia del poder del Señor, conocerlo más, saber más de Él, que es lo que todos buscamos, ¿no? Sí, y Dios es poderoso, pero realmente nosotros estamos conectados a ese poder. Ahí está. Efesios 3, versículo 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yo no le había entendido ese versículo como lo entendí hoy. Cabal. O sea, ese versículo ya lo sabía y lo sabía. Incluso yo lo volví a leer cuando lo leí hoy, o sea, lo estaba leyendo y dije, ¿cómo así? ¿Otra vez? Ajá. Ya lo había escuchado y ahorita lo leí y lo entendí de diferente manera. Ajá, porque el contexto en el que estamos dice, aquel que es poderoso, está hablando de Dios para hacer todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y no solo lo que nosotros podamos querer, sino mucho más grande de lo que nosotros podamos pedir o entender. Y dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, nosotros, en el ejemplo después del hidrante, nosotros somos como esos pequeños hidrantes. Exacto. Nosotros somos esos pequeños hidrantes. Totalmente. Que podemos transmitir a lo que estamos conectados. Y me gusta mucho cómo lo desglosa. Rapidito voy a leer estas 5 líneas del libro. Dice, y a aquel nos señala hacia arriba, a Dios, nos lleva a poner nuestros ojos en Dios,
porque Él es la fuente de todo el poder. Luego Pablo explica que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esa es la mejor noticia, que podemos recibir, especialmente cuando estamos desmayando. Dios es poderoso. Muchas veces nosotros, no sé si les pasa, pero empezamos a orar hasta que ya estamos metidos a media marea. O sea, ya estamos estamos en el barquito a medio lago, claro, y eso está revuelto y ahí empezamos a pedir. Y creo que no es siempre es el momento de pedir, creo yo. Pero hay momentos que se pudieron haber evitado si hubiéramos orado a tiempo. Anticiparte. Exactamente. Anticiparte. Cabal, con lo que decís, aquí hay algo que me gustó mucho y me impactó, porque es bueno leer esto y decir, ok, el Señor está en medio de todo, antes, durante y después. Porque dice, Dios no siempre te libra de la aflicción, algunas veces te guía a través de la aflicción y otras veces te sostiene en medio de la aflicción. Podemos estar en el caos así profundo de nuestra vida. Exacto. Pero en medio de eso el Señor te puede guiar y te puede sostener también, va. Y usando ese tema, ese punto que mencionas, yo acabo de pasar por una etapa de una enfermedad que le da a los niños, pero a mí me dio de grande. Me acaba de dar varicela. Qué grueso. Y lo que decías ahorita, o sea, la oración a mí me mantuvo en ese momento. O sea, la oración no me sirvió para pedirle algo material, la oración me sirvió para mantenerme. Y me llama mucho la atención cómo Dios obra, porque acabamos de pasar un proceso en el cual ese sábado 6 de agosto iba a haber algo importante para nosotros como iglesia. Sí. Y yo estaba con un montón de ronchas, no podía salir, o sea, me quedé encerrado. Y ese día, en YouTube, andaba vagando, porque ¿qué podía hacer? No podía hacer otra cosa, estaba encerrado en un cuarto, y lo único que tenía para vagar era la tele. Y cabal, me entré a YouTube como a las 4 de la tarde, 4:30. Me topé con un servicio de una iglesia de Colombia que se llama El Lugar de Su Presencia, del pastor Andrés Corzo. Sí. Y justamente ese día estaba predicando la esposa del pastor. Y adivinen de qué estaba predicando. De la enfermedad. Y yo estaba tirado ahí, que no podía ni moverme, desesperado, porque era el primer fin de semana con todo lo de la varicela. Y habla de la enfermedad. Y yo me sentí tan reconfortado en ese momento, porque mi oración de queja del jueves, porque de jueves a viernes no pude dormir, mi oración de queja de Dios, de verdad, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Claro. Porque muchas veces la oración no siempre es agradecimiento, algunas veces es un poco quejosa nuestra oración. Y pasaron, qué sé yo, 36 horas para recibir una respuesta de parte de Dios. De una todo el hora, proceso. Y luego, después de esa palabra, mis ojos estaban en: el miércoles voy a estar mejor. El miércoles voy a estar mejor. Cambia tu perspectiva. Esto va a pasar. Este dolor es momentáneo. Esto va a pasar. Y justo ese miércoles yo ya estaba bien, con las costritas de la varicela, pero estaba bien. La perspectiva que te da el orar y el recibir la respuesta de la oración específica y persistente que hiciste, eso te cambia la vida, te cambia el chip completamente. Sí, fíjate que ahorita que hablas de la persistencia, pero si te das cuenta de lo que estás contando, hay una conexión siempre, ¿sí? En el lado espiritual, tanto tuya con Dios, con todos nosotros, porque y me hiciste recordar ahorita, cabal, esa conexión. A mí me dio chiquito, no ahorita. Pero... Ay, qué bueno. Sí, pero la conexión es bien importante. La verdad es que quiero que sepamos eso, todos los que nos escuchan, es que esa conexión me trae cabal a la claridad que tenía Sadrach, Mesach y Abednego en la Biblia con lo que habla en Daniel, ¿va? Porque ya sabemos, para resumir la historia, que los tiraron al lado, a la gran horno de fuego,
Y Nabucodonosor era así como que, ¿pero por qué? Porque había dado un decreto que lo adoraran, la cosa que él había hecho, pues. Y le dice así tranquilo, le dice así, mira, yo sé que Dios nos va a sacar de esto y Él puede hacerlo, le dijo. Y así como que decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Va? Y si no lo hace. Ajá, y si no lo hace, pues la voluntad, ¿va? Exacto. La voluntad de Dios. Entonces, ahí vamos a eso. Dijo él. ¿Por qué tenía esa seguridad él? ¿Y por qué se arriesgó? Porque imagínense ese momento, o sea, seamos honestos, nosotros queríamos en ese momento. Si te dicen de que te van a tirar al lago de fuego y solo dices, sí, ok, el Señor me puede ganar, pero estás dudando porque tenés miedo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué es esto? Que normalmente vas a tenerlo. Que vas a tenerlo, pero imagínense la conexión que tenían ellos espiritualmente con la oración para llegar hasta ese punto de saber de que sabían que Dios los iba a librar. ¿Cómo no sabían? Sí, ¿verdad? qué grueso. Entonces, solo quería dejarles eso ahí. Va, y con eso les quiero leer esta parte, porque dice, los hijos de Dios enfrentarán cualquier situación, pero no de manera pasiva, sino con acción. Se moverán, actuarán, porque conocen a su Dios y por lo tanto tienen poder. ¿Por qué? Porque saben que Dios es poderoso. Él es gran ejemplo de ellos, ¿va? Porque al final ellos actuaron, ¿va? O sea, ellos se movieron, ellos se pusieron en acción y no se quedaron así como quietos en que, mejor si adoramos, ¿va? Porque aquí está mero complicado el asunto, nos vamos a quemar, ¿va? Exacto. No, ellos actuaron en cuanto a su fe, ¿va? Qué poder tan grande el que nos da la fe, si lo podemos dimensionar de esa manera, porque al final la fe es la que nos hace entender que hay poder en Dios y que por lo tanto nosotros también tenemos ese poder, ¿va? ¿Por qué? Porque al final nosotros también somos los que vamos a dimensionar y vamos a dar a tener en nosotros ese poder que Dios ha dado para creer en lo que Él va a hacer o no va a hacer. Y ahí es donde viene el ejemplo de las cataratas, ¿no? Sí. Y de verdad, regresando a esto de las cataratas, el poder de la oración. Y muchas veces, regresando al ejemplo de las cataratas, el autor menciona que cuando llegó a Canadá, porque fue al lado de Canadá, a conocer las cataratas del Niágara, un parque que está en Canadá, y se llegó a parar a la orilla de donde estaba permitido. Y lo que sentía era una brisita, era una brisa. Ya se sentía Ya así se más sentía cerca. más cerca, ajá. Ya podía sentir el poder de la catarata. Claro. Y luego él menciona y dice que del lado de Estados Unidos, porque las cataratas del Niágara comparten frontera con Estados Unidos y Canadá, y dice que del lado de Estados Unidos hay un barco, que te subís al barco y lo primero que te dan es una capa, y te preparan porque te vas a empapar. Sí, ves. Te meten, te acercan lo más que se puede al poder de las cataratas. Y muchas veces nosotros, con este ejemplo, podemos identificarnos en dónde estamos en la oración. Estamos desde la habitación viendo y diciendo, wow, qué bonito todo lo que pasa en oración. Pero estamos cómodos. Es solo como expectantes, ¿no? Ajá, estamos viendo todo el poder de la oración. chilero. Y decimos, qué bonito, qué chilero. Pero estamos tranquilos. O estamos como en la segunda... Yo orando todos los situación. días lo mismo. ¿Va? Ajá, llorando todos los días lo mismo, de manera puntual, exacta y tal cual. Solo recitando. O estamos ya en el parque, donde nos pega un poquito de brisa, hemos sentido un poquito de la bendición de la oración y hemos sentido un poquito el poder, pero ahí nos quedamos. O nos subimos al barco y nos vamos en el barco y vamos a ver qué pasa. Y experimentamos todo en 4D, diríamos. Ajá. Exacto. Y yo creo que ese debería ser nuestro anhelo. Que nosotros podamos llegar a subirnos al barco y adentrarnos. Y sentir todo el poder de la oración. Hay mucho poder en la oración que hemos desperdiciado. Sí. Algo que quiero compartir es lo siguiente. Y dice, si no hay poder del reino dentro de ti,
porque Cristo no está habitando en ti y no está siendo lleno hasta rebosar. Tampoco habrá poder del reino que salga de ti. Y al final, ¿de qué se trata esto? O sea, el ejemplo de cuando estás en esas de las cataratas, dice que si llevas un botecito chiquito y llenas un poquito de agüita del Niágara, Llevas tu botella. o sea, le va a caber un poquito y todo lo demás se va a derramar en el barco, va a seguir en las cataratas y todo. ¿Y con qué te quedas? Con un poquito. Si llevas un vaso más grande, vas a tener más agua, pero todo lo demás se va a quedar, se va a desperdiciar. Entonces, y ahí va haciendo los ejemplos así más grandes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si llevas una gran cisterna, una pipa de agua, ¿no? Y la llenas con las cataratas? Igual, se va a llenar, pero va a seguir quedando agua, ¿va? ¿Y cómo lo englobamos o cómo lo llevamos al poder que tiene Dios, va? Muchas veces solo nos llenamos con un poquito, ¿va? Así es. Y lo demás, ¿qué? O sea, al final queda ahí. Cuando Dios tiene, pero tanto para darnos, cuando su poder es inagotable, muchísimo más grande que las cataratas, que no se comparan con nada acá en la tierra, pero nosotros solo tenemos acceso a algo. ¿Por qué? Porque en nosotros está esa parte de no querer saber o no querer dejar entrar más de ese poder, ¿va? A veces me pongo a pensar ustedes de que muchas veces tenemos ese miedo, no, ¿cómo poderlo decir a ustedes? Un miedo no tan malo en el aspecto de que decimos, ala, ¿qué va a suceder? O solo decimos, la gran, gracias Dios, oré, pero qué bueno que usaste a esta persona, ala, ¿cómo lo usas? En vez de ver más allá, decir, ala, yo quiero experimentar eso, ¿va? Yo sé que lo que el Señor puede hacer conmigo si yo oro. Y creo que muchas veces creo que ustedes se pueden sentir identificados. Podemos seguir orando y podemos estar orando y orando y ayunando, pero en realidad no llegamos a un nivel que nosotros queremos llegar. Y no explotamos los dones que nosotros tenemos por medio de la oración. Y ahorita lo que decían me pegaba bastante, ¿va? Porque, es más, desde que lo estaba leyendo y estábamos estudiando esto, porque yo siempre soy de la idea de que, ok, yo quiero ser usado por Dios. Pero ¿cómo está mi oración? ¿Cómo está la lectura? Entonces, ¿cómo estoy leyendo la Biblia? Junto con la oración. Entonces, creo que también nos vamos más basados en orar, pero también nutrirnos de la palabra, ¿verdad? Conocimiento. Creo que no podemos dejar eso afuera, que es el conocimiento de la palabra, junto de la mano con la oración. Y, sin embargo, el poder de la oración está ligado al tamaño del contenedor. El versículo que leíamos de Efesios dice, es según el poder que actúa en ti. O sea, somos hidrantes. Esta es una cláusula de medición. La medida del poder que está actuando en ti será la medida del poder que Dios podrá manifestar externamente. Leo la Biblia, leo Esta es nuestra respuesta. Como habían milagros con la sombra de los discípulos. Exacto. O sea, ¿cuánto poder tenían estos cuates? Y lo queremos, en realidad. Sí. Preguntémonos eso, ¿verdad? Ajá. ¿Será? O sea, ¿Será? que mi sombra ahorita esté haciendo algo. O sea, y todo actúa, todo el poder actúa según lo que hay en mí. Sí. Exacto. Según cuánta relación tengo yo con Dios. Porque a eso se reduce todo. Cuánta relación y cuánta cercanía tengo con Dios. Exacto. Y pues ya para concluir con lo que realmente pues queríamos dar a entender el día de hoy, quisiera dejarlos con una pregunta, con una cuestión, que cuestionemos nosotros en nuestro corazón esto. Dice, entonces el problema no sería cuánto pueden dar las cataratas, o en este caso la oración, ¿verdad? Sino cuánto tú puedes contener. Entonces, yo les pregunto, ¿están listos para lo que realmente es o involucra el poder de Dios? ¿Cuánto podemos contener nosotros? Y realmente queremos conocer ese poder, porque solo la oración es la que nos va a permitir el poder conectar, el poder conocer y el poder tener esa relación directa con el Todopoderoso. Nos subimos al barco entonces. Nos subimos al barco. La verdad es que fue un privilegio poder haber estado con ustedes, y a los que nos escucharon el día de hoy, de verdad,
Esperamos que haya sido de mucha bendición y más que de bendición, que pueda retar tu vida para que puedas entender que la oración es el canal que nos conecta con el Padre y que el Padre es un Dios justo, un Dios todopoderoso, que su poder no se compara con nada, pero estás dispuesto a contener ese poder. Así que no te pierdas los demás episodios porque estoy segura que Dios va a hablar a tu vida de manera sobrenatural y que probablemente puedes estar pasando por alguna circunstancia, pero la oración es la clave. La oración es esa llave que te va a permitir el acceso a que tú puedas obtener la respuesta por medio de parte de Dios. Así que nos vemos en el próximo episodio y esperamos que esto siga siendo de bendición para tu vida. Adiós. Hasta pronto. Adiós.